Aquí estamos probando audio ante una conversación extraordinaria que vamos a tener con Gonzalo Muñoz. Eh, Gonzalo seguramente se está fumando. Vamos partiendo a las 8 en punto. Vamos a partir nuestra conversación con Gonzalo Muñoz, nuestro gran artífice del medio ambiente en Chile. Eh, Ahí estamos. Gonzalo, Buena. Funcionó. funcionó. Extraordinario. Ahí vamos a ver con mi stand-up para que no me. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ya, buenísimo. Bueno, estamos a 4 minutos todavía. Se va a ir sumando gente, Gonzalo. No es muy claro cuánta gente, no tengo el indicador, no funciona bien en vivo, pero lo potente es que esto queda en la red y después mucha gente lo puede ver. Realmente es como el fin principal. Buenísimo. De manera abierta te voy a presentar y todo, pero mi tesis, Gonzalo, es que el problema de la educación es similar al problema del medio ambiente o es similar al problema de la salud y tiene mucho que ver con, sin duda son derechos fundamentales, pero tiene mucho que ver con cómo operamos. Y yo creo que, pucha, tu experiencia en la COP debe ser increíble ahí, de que no es un tema de, bueno, el sistema B, ¿verdad? No es un tema de mercado o de Estado, sino que es un tema de colaboración. ¿Cómo? En el fondo, los grandes problemas, no cómo, sino que los grandes problemas de la humanidad siempre se han resuelto colectivamente. Y el medio ambiente, la educación no va a ser una excepción. Y cómo, en el fondo, eh, colectivamente podemos abordar un problema que es gigante. Eh, Eso es un poco el tema. Bueno, ya, hola Rubén. Rubén es dirigente, Rubén Leal se acaba de meter, Rubén Leal es dirigente sindical de Puerto Aysén. Conozco Fue, a Rubén. ahí lo, y Rubén fue Sí, el segundo en conocido. esto de las papas queman, donde las papas queman. Buena. El, Buenísimo. Nos conocimos en el Aconcagua Summit del 2011, yo creo, o el 2013, uno de esos dos. buenísimo, buenísimo. El chino Leal.
las primeras personas que estuvieron en Donde las Papas Queman fueron estudiantes de Enseña Chile. Estudiantes que pasaron por los colegios, se podría decir, donde nosotros trabajamos, colegios difíciles, en situaciones difíciles. Y fue muy potente lo que ellos nos dijeron, porque nos dijeron, mira, más allá, por supuesto que tengo una gran esperanza en la Constitución, pero yo quiero que me traten bien, que no me juzguen por mi apellido, que no me juzguen por mi trabajo y que no me juzguen por mi sueldo. Eso es lo único que yo exijo. Y, y es bien, obviamente sensato, de sentido común, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, Gonzalo, si te parece, estamos, Vamos. vamos acá, ¿no? Tengo aquí una gran bio, pero déjame leerla, déjame decirle porque estoy muy agradecido de que estés dándote el tiempo, en el fondo, para tener esta conversación. Y no solamente por lo que has hecho, sino que por quién eres tú. Quién eres tú, en el fondo, como esposo, como padre, como trabajador, quién eres tú como persona. Estoy tremendamente agradecido de este espacio, de este tiempo que tú estás entregando, Gonzalo. Así que gracias. Y déjame partir Mutuo. leyendo quién está al frente mío, porque la gente va a reconocer tu foto, puso un par de videos, pero quiero leer algo. Fue nombrado por la presidencia chilena y la Nación Unida como el High Level Climate Action Champion para la COP25 de la Convención Macro de la Nación Unida sobre el Cambio Climático. Su rol es movilizar la acción climática en los actores no estatales de todo el mundo, así como asesorar la presidencia de la COP. Antes y dirigió Triciclo, una de las empresas latinoamericanas más reconocidas en economía circular y reciclaje. Implicado en años dirigiendo empresas tradicionales en el rubro de alimentos, donde fue testigo de los residuos generados por la industria en toda la cadena de valor. Desde su origen, Triciclo busca ofrecer diversos servicios que ayudan a aplicar economía circular en todo tipo de industrias o sectores. Gonzalo lanzó Triciclo en Chile, luego trasladó a Brasil y actualmente operan en 13 países. Yo quiero ahí hacer un paréntesis, a Gonzalo justamente me tocó conocerlo, por favor, en Triciclo. Gonzalo fue uno de los emprendedores sociales del año y me encontré con él. La última vez que tuve un poco más tiempo juntos fue en el World Economic Forum en Buenos Aires. Estuve compartiendo ahí un taxi junto a su querida esposa. Bueno, Triciclo, luego Chile fue a Brasil, actualmente opera en 13 países, donde se puede conectar su diseño de productos, procesos, estructura, empresa B, un tema muy importante, vamos a tocar hoy día. Certificada fuera de América. Tema B, actualmente es miembro del directorio de Lab Global. Adicionalmente, es miembro del Consejo Asesor Nacional en Economía Circular, Agua y Recuperación Sostenible e Hidrógeno Verde. ¡Wow! Gonzalo, gracias. Eres el tercer invitado en este espacio que llamamos Donde las Papas Queman, que más que yo hablar, quiero escuchar a las personas que están viviendo el siglo XXI. Partimos con educación. Segundo, ahí está el Chile real. Hablamos de descentralización, toma de decisiones cerca del lugar de impacto. Y qué mejor que seguir con medio ambiente. Pues te digo al tiro, Gonzalo, hay gente que quiere darle derecho, hoy día estamos tan mal, que le quieren dar derecho a los perros, a los árboles, a las plantas, a todo. Entonces, quiero, para que la gente nos está escuchando, cada estructura, cada espacio de Donde las Papas Queman son 4 básicamente espacios. Uno, entender muy bien cuál es el problema. No hay nada peor que responder bien la pregunta equivocada. Decía muy bien Alejandro Aravena, y no queremos hacer la pregunta equivocada y saltar a la solución. Queremos entender el problema del medio ambiente. ¿Qué es lo que está en manos del Estado, qué está en manos de los privados y qué está en manos del lugar? Segundo, entender, para los que nos están escuchando y no entienden muy bien la Constitución tiene básicamente dos grandes pilares. Uno que tiene que ver con derechos, instituciones. El derecho
al medio ambiente, al sano medio ambiente, al medio ambiente limpio, y ya está en la Constitución actual. Pero la gran pregunta es por qué, y específicamente, ¿cuál es el fallo institucional? ¿Cuál es el fallo de la distribución de poder o la noción de Estado que tenemos? Pensemos qué podemos hacer nosotros mañana, sin esperar que haya una nueva constitución. Creo que el medio ambiente no puede esperar, es urgente. Y cuarto, ir a preguntas del público. ¿Mm? Así que, Gonzalo, tenemos 45 minutos. Cuéntanos, Gonzalo, un poco sobre tu perspectiva de cuál es el problema en el medio ambiente. Puedes darnos cifras, pero me interesa tu experiencia de la pata, desde haber recorrido miles, en el fondo, de espacio, varios países del mundo, con algo tan atingente como el medio ambiente. A ver, gracias primero, Tomás, por el espacio y por la conversación. Un gusto estar acá contigo teniendo cualquier tipo de conversación. Podríamos estar hablando también de educación o de zapatería, digamos. El poder tener esta posibilidad de conversar en sí mismo es un privilegio. Para entender a grandes rasgos, ¿no es cierto?, cuál es el problema ambiental que estamos enfrentando como humanidad, no solo como país. Yo creo que lo primero que es importante es entender la dimensión más biológica del problema. Los seres humanos, a pesar de que hemos logrado tantos avances que tendemos a creernos que somos una especie de cyborg, ¿no? Una especie como de individuos medio ficticios, totipotencial, etcétera, la realidad es que somos un animal más dentro de un planeta en el cual convivimos con una serie de millones de otras especies de distintos reinos, pero como decía, fundamentalmente además habitamos en un espacio que tiene ciertas limitaciones. Y eso se nos olvida o lo obviamos o operamos incluso creyendo que en algún momento se va a resolver por sí mismo. Y si tengo que llevar el tema, y voy a irme a la dimensión más crítica, digamos, el problema que estamos enfrentando se resume en un número, 2,44. Ese es el ritmo de crecimiento de la población global por segundo, neteando entre nacimientos y muertes. Y es obvio, cualquier persona del mundo sería capaz o debiera ser capaz de entender que no caben infinitas personas en un lugar finito. Entre otras cosas, por eso aparecen personajes como Elon Musk que dicen, bueno, si nos falla el plan A, que es habitar sustentablemente este planeta, a ver si nos vamos al planeta de al lado. Hoy el problema es que somos muchos, hay una máxima carga planetaria, así como en la pieza donde tú estás no caben probablemente 100.000 personas, caben un máximo de personas, el planeta tiene cierta capacidad de generar los servicios ecosistémicos, tiene la capacidad de generar recursos o bienes que nos permiten a nosotros vivir, pero esa es una parte de la variable, la otra es cómo vivimos. ¿Ok? Entonces somos muchos habitando este planeta, pero además lo estamos habitando de una forma en que pareciera darnos lo mismo el daño que estamos autoinfringiéndonos a través de dañar este único ecosistema que mantiene, entre otras millones de especies, a esta especie llamada seres humanos. Si nosotros fuéramos poquititos, si fuéramos 15 personas habitando el planeta, no estaríamos hablando de este asunto. O si el planeta fuese infinito o fuese quizá 100 o 1000 veces el tamaño que tiene, tampoco estaríamos. Resulta que en nuestra generación nos estamos enfrentando a ese dilema. ¿Cómo habitar sustentablemente, dado que incluso ya hay ciertas cifras que dirían que ya sobrepasamos la máxima carga planetaria? Obviamente, eso se expresa con mayor crudeza en aquellos lugares que son más frágiles, en aquellas zonas del mundo donde hay mayor nivel de población o en aquellas zonas donde además hemos dañado mayormente el planeta. Entonces quizás si alguien está escuchando desde Aysén, mismo Rubén, puede decir, no, yo veo que aquí hay un montón de espacio. O la persona que habita en el norte de Chile, puede decir que hay un montón de espacio. Pero es una combinación de factores donde hay ciertos aspectos, como por ejemplo la estabilidad del clima, como por ejemplo la estabilidad de los océanos en su temperatura y su acidez, o lo que tiene que ver con la degradación de los suelos, donde ya hemos ido sobrepasando los límites de la capacidad del sistema de auto regenerarse o autosanarse. Entonces,
Hoy ese es el mayor dilema. ¿Cómo vamos a habitar? ¿Cuál es nuestro modelo de desarrollo que permite que hoy 8 y más billones de personas, y quizás nos estabilizaremos en 9, 10 billones de personas, habiten sustentablemente este planeta que, si algo sabemos, no va a crecer? Es lo que hay. Y eso después implica una cultura, implican ambiciones colectivas e individuales, implican formas de entender y respetar el entorno natural no solo para nosotros, sino que también para otras especies. Esa es la primera dimensión que tenemos que entender y donde claramente se requiere un cambio cultural masivo y que nos importe cada acto que hacemos, cuán positiva o negativamente está impactando el entorno que necesitamos que sea saludable para que nosotros estemos saludables. Gonzalo, extraordinaria tu mirada macro mundial. Eh, ¿Cuál es el problema de Chile específicamente? Y no vamos después a la parte cultural. ¿Cómo operan las instituciones hoy día en Chile en torno al medio ambiente? Hay una, hay muchas, al final es responsabilidad de quién, quién paga aquí, se están haciendo los controles respectivos. Cuéntenos un poco la situación del medio ambiente en Chile. Hay múltiples dimensiones, algunas de ellas directamente vinculadas a aspectos de justicia social, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que llamamos zonas de sacrificio, ¿no? Estas zonas donde se instalaron ciertas industrias, y el mismo término, es cierto que no es un término que yo entiendo que esté en ninguna ley, sino que es más bien como las personas hemos hablado de estos lugares, son lugares que entre comillas se han sacrificado por un supuesto bienestar superior, que tiene que ver con acceder a ciertos bienes y servicios, acceder a ciertos niveles de progreso o de tecnología, pero en eso lo que se está diciendo es qué es más importante que otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas no solo se refiere a, muchas veces, y lo hemos visto con mucha crudeza, ¿no? La salud y la vida de las personas que habitan ese sector, el bienestar de los trabajadores de esa zona, pero también la pureza mínima, digamos, de el agua, de las zonas costeras, de los otros animales y otros seres vivos que cohabitan con nosotros. Digamos, hay una miopía enorme en la forma como hemos actuado muchas veces, particularmente cuando se toma una decisión de este lugar, de alguna forma se va a sacrificar por un bien mayor. ¿Dónde más hemos visto ese tipo de comportamiento y estamos necesitando resolverlo rápidamente? En materia de residuos, ¿no? Nadie quiere vivir al lado de un basurero, nadie quiere vivir al lado de un vertedero, un relleno sanitario. Y por supuesto, eso que durante mucho tiempo era una práctica habitual y había basurales en todos lados, se ha ido restringiendo, pero sigue existiendo muchísimos municipios en Chile que hoy tienen sistemas de disposición de residuos, incluso fuera de la ley, porque no son capaces de establecer un lugar que cumpla con el mínimo ambiental y social de un relleno sanitario, pero además, de nuevo, viene la pregunta de dónde se instala. Después se tratan de hacer asociaciones entre municipios y los municipios se pasan la pelota. Ojalá no en el mío, en el tuyo. Y ahí viene esta necesidad de pensar nuestro desarrollo económico y nuestra cultura, ya no en esta lógica lineal de decir extraigo de forma indiscriminada de la naturaleza productos de los árboles, de la tierra, del mar, etcétera, consumo y finalmente descarto, asumiendo que hay infinidad de recursos y que la naturaleza se va a poder regenerar a la velocidad que yo saco, y por otro lado desecho y asumo que la naturaleza va a poder reabsorber eso a la velocidad que yo lo descarto. Esos son dos errores básicos. La naturaleza no está teniendo la capacidad de regenerar los elementos de todo tipo, ¿no? Piensa cuánto le cuesta a la naturaleza producir una tonelada de un mineral, o cuánto le cuesta a la naturaleza llegar a generar un árbol, pero cuánto significa el tiempo que puede tomar para la naturaleza después reabsorber un derrame de petróleo o desechos hospitalarios, o lo que le cuesta a la naturaleza finalmente reabsorber las cientos de toneladas de gigatoneladas de CO2 y de otros gases de efecto invernadero que estamos tirando a la atmósfera. En Chile tenemos un desafío enorme de controlar ciertos ámbitos donde sabemos que estamos fallando. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con esas zonas
que claramente estamos avanzando hacia que se terminen ya, pero también cómo respetamos y cómo valoramos, y cuando digo valoramos, no solo en lo emocional, sino cuál es el valor real que tiene una hectárea de un bosque, cuánto es lo que realmente vale una zona costera que es capaz de regenerarse y producir los recursos. Hoy en la mañana hablaba con Amaro Gómez Pablos, que estaba en el norte de Chile, y me mandó una imagen, la pueden ver en las redes sociales de él, de una cantidad enorme de medusas en el norte de Chile, si no me equivoco, en Chañaral de Aceituno o por ahí. Perdón, él estaba en Chañaral de Aceituno, la imagen no creo que haya sido ahí. Una cantidad de medusas que corresponde a una especie que no debiera existir en esa zona y en esa cantidad. Pero después me contaba, he estado buceando aquí en Chañaral de Aceituno y se da una condición muy particular. Una zona llena de turismo para ir a ver las zonas donde se conservan los pingüinos y las ballenas, y ese orgullo nacional de la riqueza de nuestro mar, pero por otro lado, los botes que vienen con los güiros y con las distintas algas que se extraen de esa zona. Él me decía, salí a bucear y el sector está pelado, ya no quedan peces, porque los peces necesitan también de esas algas que se están extrayendo de forma indiscriminada. Hemos estado dañando el ecosistema sin darnos cuenta de lo cortoplacista que es eso, no solo en lo que se refiere a extraer un material que necesitamos que esté vivo y vigoroso, como podrían ser las especies marinas, pero también cuánto de eso puede llegar a afectar otras industrias que son tan importantes para nuestro país como la del turismo. En fin, y podemos irnos a la montaña, a los glaciares. Hoy Gonzalo, tenemos que... no, Dale. dale, dale. No, que hoy tenemos que empezar a entender el valor que tiene una ballena viva, vale mucho más que una ballena muerta. Un árbol vivo vale mucho más que un árbol muerto. Eso está mal concebido y vamos en una tendencia donde quizás hace 100 años atrás no teníamos los conocimientos, las distinciones o teníamos puntos ciegos que nos impedían verlo. Hoy lo sabemos. Y hoy hemos estado operando con una enorme riqueza en una lógica muy cortoplacista que nos está haciendo que nuestros suelos están perdiendo valor y están perdiendo la riqueza que requieren para que podamos sostener la fruticultura. Nuestras ciudades están creciendo mal planificadas y en ese sentido estamos perdiendo capacidad de usar adecuadamente los recursos hídricos, otro tipo de recursos naturales. Hemos tenido problemas, claro, y seguimos teniendo problemas relevantes en materia de contaminación atmosférica en las ciudades y aumentando las crisis respiratorias. En fin, todo eso son errores que se deben corregir de manera urgente, no solo para salir del problema, sino que para entrar en todas las oportunidades que tiene un país como el nuestro de posicionarse a nivel global incluso como un ejemplo para que otros países copien. Gonzalo, es fascinante, uno, escuchar tu pasión, dos, escuchar todo lo que sabes del tema, y tercero, tengo que decirlo, lo complejo que es, porque tú solamente hablaste del problema que hay en una playa o un sector del mar en el norte, pero cuán grande es este problema y a qué es lo que voy, por ende, cuántas manos se necesitan, cuántas instituciones se necesitan, cuánto del Estado, del mercado, de la ONG, etcétera. Entonces, con tu experiencia en el sistema B, a ver, parece que lo perdimos. Perdimos a Gonzalo, algo le pasó. Voy a esperarlo de nuevo. Muchas gracias a todos los que se han sumado. Gonzalo lo acabamos de perder, así que yo seguramente se va a sumar quizás tuvo un problema de señal. Por lo que estaban escuchando, Gonzalo nos estaba dando a entender lo complejo que es los problemas del medio ambiente, lo frágil que es. Y por años hemos sabido estos problemas, pero no hemos hecho nada. Y cuán similar es ese problema a temas, por ejemplo, donde yo trabajo, que es educación. Cuán similar es esa realidad a salud. Cuán realidad es eso a temas de seguridad. Entonces, para allá, a ver, aquí está Gonzalo, parece, ahí está, a aprobar. Aquí lo estamos reconectando. Bueno, Gonzalo. Sorry, no sé si fui yo, la emoción, pero ya estamos. Yo, ¿ah? Oye, Gonzalo, lo que estaba diciendo es que
fascinante tu pasión, todo lo que tú sabes al respecto, y al mismo tiempo la complejidad que es. Y aquí una frase que yo he ocupado mucho en educación, que es: a los problemas grandes, soluciones colectivas. No hay vale plata acá. No hay un Estado que pueda solucionar esto solo. No hay un mercado que pueda solucionar esto. Tú fuiste el creador o eres parte del sistema B. Entonces, yo aquí derechamente quiero ser explícito en qué idea quiero promover en la nueva constitución. Yo quiero promover la colaboración. Yo estoy convencido de que los problemas grandes se solucionan de manera colectiva. Educación no es una excepción y medio ambiente, ¿para qué decir? ¿Para qué decir la salud, el coronavirus? Entonces, cuéntanos, en el fondo, tú tienes una vasta experiencia en este tema, una vasta experiencia en lo que fue el COP25, donde trataste de que países se pusieran de acuerdo. Cuán difícil es colaborar? ¿Por qué es importante colaborar? Y después yo quiero terminar con una analogía muy linda de lo que es la fragilidad del medio ambiente con la fragilidad del ser humano y el vivir en comunidad y el vivir en un ecosistema como ser humano también. Entonces, vamos a tener un proceso constituyente donde vamos a tener que ponernos de acuerdo, donde vamos a tener que poner de acuerdo y de manera, no sé cómo fue el COP, no sé si había el 2/3 en el COP, pero aquí va a ser un mínimo de 2/3. Para la gente que lo está escuchando, ¿cuánto te costó con ese acuerdo? ¿Cuáles fueron todas las patadas, los combos que recibiste, quizás fuera de cámara, y qué pasó ahí? A ver, primero, la COP sigue. Eso es algo que mucha gente no sabe porque efectivamente Chile fue el anfitrión, digamos, de la COP25 que se tuvo que hacer finalmente en Madrid, pero la presidencia de la COP Chile la asumió, y en este caso la ministra Schmidt la asumió el primer día de la COP25 en Madrid, o sea, del 2 de diciembre del año 2019, y Ya. la entrega el primer día de la COP siguiente. O sea, ella sigue como presidenta COP y Chile sigue liderando el contexto COP en clima hasta el primer día de la siguiente COP, que va a ser la COP26 en Glasgow en noviembre de este año. En el caso de mi rol empezó el último día de la COP anterior, o sea, en Katowice, en Polonia, en diciembre del 2018, y a mí me toca entregar el último día de la COP siguiente, es decir, más o menos el 15 de noviembre de este año. Y por lo tanto, durante todo este tiempo hemos seguido trabajando. ¿En qué? Más allá de las negociaciones, que tienen una particularidad, ¿no? Las negociaciones en el ámbito de la COP y en el ámbito de la multilateralidad, eh, son negociaciones que requieren una palabra que es muy linda y muy valiosa, que es consenso. No es ni 2/3, no es ni unanimidad, es consenso. Quiere decir Buena. que nadie esté en desacuerdo. Y es importante porque efectivamente hay ciertos ámbitos en la vida en que es muy difícil que todos estemos de acuerdo. Efectivamente hay otras que se resuelven por mayoría simple o por mayoría 2/3, como el caso de la Constitución, pero en muchos ámbitos de la vida lo que se espera es que estemos todos en absoluto acuerdo, cuando existe también la posibilidad de que todos cedamos un poquitito. Todos digamos, mira, no es mi ideal, pero soy capaz de vivir con eso, y el consenso permite muchas veces que lleguemos a ciertos acuerdos con mayor capacidad, máxime, cuando se trata de temas que nos afectan a todos, pero donde hay responsabilidades comunes pero diferenciadas. Hay países que han sido evidentemente mucho más responsables o causantes de una crisis climática como la que estamos viviendo, mientras que hay otros que requieren de la ayuda para poder surgir en un montón de ámbitos muy básicos, como puede ser en la básica subsistencia, en la subsistencia básica de muchas de sus personas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Dijimos, como todas las dinámicas que van quedando de negociación, que quedan pocos ámbitos de negociación, van a requerir ese consenso. Y hay muchos países que están poniéndole la proa a eso. Decidimos, vamos a crear una iniciativa complementaria. ¿Qué es lo que se requiere? Se requiere que avancemos de forma muy rápido hacia la carbono neutralidad. Se requiere que emitamos menos gases de efecto invernadero o igual cantidad de lo que la naturaleza es capaz de secuestrar como carbono de vuelta al suelo. Esa lógica la tenemos que lograr antes del 2050, tenemos 30 años. Y hay hoy en día muchos que están en condición de poder avanzar hacia allá. Entonces, cuando tomamos la COP,
dijimos, vamos a poner la ciencia en el centro a través de este informe de alguna forma nos obliga a avanzar hacia la carbono neutralidad antes de 2050, y vamos a convocar tanto a naciones como a actores no estatales. Y eso se refiere a ciudades, regiones muy importantes en países como Estados Unidos o Brasil o Australia o Europa, ¿no? Lo que se llaman los gobiernos subnacionales tienen un rol sumamente importante. Empresas, universidades, inversionistas. Vamos a llamar a todos estos personajes y les vamos a promover y proponer que hagamos una gran alianza de lo que llamamos la ambición climática que nos lleva hacia la carbono neutralidad del 2050. Hace 2 años atrás, en esta época, en febrero del 2019, o quizás incluso menos, en junio del 2019, los compromisos de carbono neutralidad del 2050 eran prácticamente cero. Había muy poquititos, y cuando digo compromisos, compromisos formales, validados por las Naciones Unidas, cero. Ese era el contexto en el que estábamos. Hoy estamos con más de un 70% del Producto Interno Bruto del mundo ya comprometido a carbono neutralidad hacia la mitad de siglo, y con el retorno de Estados Unidos muy probablemente vamos a llegar a fin de año con un 90% del PIB global ya comprometido. Lo importante es que a continuación pasen otras dos cosas. Uno, que exista una capacidad de que esos compromisos se vayan aterrizando en acciones sumamente concretas, y para eso hemos desarrollado líneas de trabajo globales con todos los sectores de la sociedad y de la economía para ir marcando cuándo esos cambios se están generando. Generamos grandes campañas, por ejemplo la campaña Race to Zero, que lo que busca es la carrera hacia el cero, para que esas emisiones se neten incluso mucho antes del 2050, pero también hicimos otra campaña muy importante que es Race to Resilience, la carrera hacia la resiliencia, que lo que busca es hoy que ya estamos viviendo los embates no solo de la crisis climática, sino de una crisis ambiental global que tiene su vínculo con crisis sociales, necesitamos mejorar la resiliencia y el bienestar de al menos 4 billones de personas en el mundo en la próxima década. Y eso implica grandes flujos de dinero que deben ir de la mano también de los planes de reactivación post-COVID, de cómo se distribuyen las vacunas. Estamos viviendo un año crítico y todo eso exige un alineamiento, exige, como decías tú, colaboración. Como dice un gran amigo mío, Leo Maldonado, no hacerlo colaborativamente es como elegir en qué rincón de la piscina vaya a esconderte para hacer pipí. Todo esto lo tenemos que resolver colaborativamente, y eso exige actos de generosidad, exige, por supuesto, empatía con lo que está viviendo el otro, y va a exigir y está exigiendo cambiar rápidamente la forma como hemos entendido el desarrollo del progreso a posicionarnos en una lógica de desarrollo sostenible. A ver, Gonzalo, me da mucha esperanza porque tú estás hablando de un problema mundial, donde tuviste o fuiste parte de un grupo, ¿verdad? De poner de acuerdo al 70% del PIB. Y con todo lo que respeto, lo que va a pasar en Chile, creo que lo que está pasando en Chile es sumamente importante, una crisis grande que hemos tenido en nuestra democracia, y tenemos que hacer lo máximo para poder salir adelante. Pero da esperanza de que el mundo se pudo poner de acuerdo y lograr ciertos consensos. ¿Por qué nosotros no como país? Entonces, hablamos de la colaboración y deja ponerte un segundo tema sobre la mesa. ¿Cómo generar el nosotros en un país que siempre ha, o sea, en una sociedad, en una cultura occidental de que somos muy de yo? Tú lo dijiste, o sea, hay gente que está muriendo de hambre y tenemos que poner temas de medio ambiente. ¿Cómo compatibilizar estos temas? ¿Cómo generar esta colaboración? ¿Cómo generar un nosotros? ¿Cuál fue la manera? Háblame del proceso, háblame de lo que no se ve, que es importante para lograr estos consensos, para lograr este nosotros. Me estoy saliendo el libreto, pero me da lo mismo. O sea, creo que es importante entender esa experiencia nueva del terreno donde las papas queman. Cuéntanos de esa tensión para lograr la colaboración y el nosotros, en vez del yo. Hay distintas, y me voy a ir a distintas dimensiones, ¿no? Hay una dimensión que es la dimensión más humana, donde la manifestación directa de aquellas personas y aquellos grupos de la población del mundo que se están viendo más impactadas ha sido clave. O sea, todos recordamos permanentemente quienes estamos en la, digamos, en la comunidad climática, por así llamarlo, ¿no? A todos tenemos presente el llamado a la acción y el llamado desesperado a la acción de los pequeños países islas. Países
muy pobres, extremadamente vulnerables, que hoy en día están sufriendo no solo los embates de oleaje y marejada, sino que también sus fuentes de agua ya están salinizándose y por lo tanto no estamos hablando de, mira, voy a perder un poquitito de confort o voy a tener que hacer las cosas un poco distinto. Estamos hablando de países enteros que hoy en día están enfrentándose a la realidad de lo que implica literalmente desaparecer. Y eso producto de, en muchos casos, la inacción o en algunos casos la lógica de priorización de otros objetivos de otros países, por supuesto, ambiciones individuales, hay ámbitos de corrupción a nivel global, te puedes encontrar, digamos, con todo la expresión dañina del ser humano, pero en determinado momento el conectarte con la empatía o empáticamente con la realidad de lo que están viviendo esas personas, evidentemente ayuda muchísimo, ¿no? Y en el caso de nuestro país, estamos viviendo lo mismo, Tomás. Estamos hablando de muchas personas que se están viendo forzadas a migrar de las zonas donde vivían porque no tienen, ya no hay la lluvia que había antes, los ríos se han secado, en algunos casos producto o agravado por el cambio climático, en otros lados simplemente por una pésima gestión y una pésima distribución del recurso. Estamos hablando de cuántas miles de personas que han sufrido embates de incendios forestales o de aluviones. Chile es un país que está sufriendo los embates de la crisis climática de forma permanente y por lo tanto necesitamos conectarnos con la realidad de esas personas, empezando por aquellos que no están sufriendo ese problema, ¿no? Y eso ocurre a nivel global. Quienes muchas veces quienes estamos en la toma de decisiones, quienes tenemos cargos de liderazgo, somos muchas veces los que estamos en una condición de vernos menos afectados a la crisis o menos enfrentados a la crisis. Incluso somos las personas que tenemos más capacidad de adaptarnos, por lo tanto, eso se requiere. Ahora, en el otro extremo, la realidad es que los recursos financieros facilitan las discusiones. Estamos hablando de una necesidad urgente de movilizar los recursos financieros y los incentivos financieros que permiten que las distintas instituciones, los distintos países se alineen de forma muy rápida. Entre medio, tienes soluciones tecnológicas, tienes soluciones de mercado, tienes el rol de los comunicadores, de los influencers, pero te diría que el mundo en este ámbito y en muchos ámbitos se mueve desde la necesidad urgente que tenemos de empatizar y de conectarnos con los más vulnerables y de usar los recursos financieros que hoy existen para resolver crisis que si no las resolvemos nos van a afectar a todos, incluyendo los dueños de esos activos financieros. Gonzalo, creo que tocaste un tema fundamental y aquí hay una persona que se llama Silvia Vives que hace una pregunta relacionada a la educación de esto. Yo me dedico a eso, entonces deja pescar la pregunta y pescar lo que acabas de decir y hacer un enjambre entre los dos. Yo creo mucho que uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Yo creo que uno finalmente puede sentir y puede pensar mejor cuando uno está viviendo los problemas. Y eso es una dificultad del mundo de hoy, tú bien lo dijiste, personas que toman las decisiones no por culpa de ellos, por distintas razones de la vida, no están viviendo ese problema. En este del colaborar, en esto de nosotros, cuéntanos la mejor manera que has visto tú, cómo hiciste, cómo empatizar, cuál es la estructura, los incentivos, la flexibilidad necesaria que hay que tener para justamente unir el problema con los tomadores de decisiones. Estoy seguro que no llevaste a Trump a un basural, pero ¿qué pasó ahí? ¿Cómo logramos estos puentes? Y lo digo sin echar culpas, si la gente que toma decisiones déjame contarte una pequeña experiencia. Llevo casi 2 meses trabajando en este tema para aportar a la nueva constitución. Y me doy cuenta del tipo de vida que viven los políticos. Y digo, pobre gente. O sea, uno pierde muchas veces la noción de cuáles son los problemas por el tipo de vida que uno vive. Y hoy día estamos en un tipo de vida tan acelerado, tan descomunalmente centrado quizá en lo productivo o en el consumo, que no olvidamos el sentido común. ¿Cómo lograr ese sentido común para empatizar, para volver, para comunicarse? ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido?
A ver, yo he tenido varias experiencias en ese sentido y varias de ellas, no con Trump, digamos, pero sí me ha tocado justamente hacer la ruta de los basurales y de la vida que viven los recicladores de base. Y te diría, durante muchos años, una de las formas más efectivas que yo he tenido y con el equipo con el que yo trabajo, digamos, de cambiar la mirada de una empresa hacia la economía circular es llevarlo al relleno sanitario, al vertedero y mostrarles dónde está su marca. Porque evidentemente lo que empieza a ocurrir de nuevo son puntos ciegos, ¿no? Muchas veces, y me ha tocado capacitar, incluso en distintos países del mundo, diseñadores industriales de grandes marcas que nunca se imaginaron que el producto que estaban colocando en el mercado no se reciclaba, porque no se hicieron la pregunta, porque nadie les explicó, porque tenían de nuevo ciertos puntos ciegos, ciertas creencias, y era necesario llevarlos hasta que vieran y percibieran, digamos, la consecuencia de su, en muchos casos, de su inacción. Tú no te imaginas la cantidad de veces, Tomás, en que en los años que llevo trabajando en estos temas, y particularmente en los últimos, te diría, 2, 3 años, cuando yo le pregunto a un líder o a una líder global, digo, estoy hablando de presidentes de compañías, CEO de compañías, grandes dueños o dueños de grandes fortunas, le pregunto, ¿qué fue lo que te hizo cambiar y ahora conectarte con este tema? La gran mayoría de las veces fue una conversación con muchas veces el hijo, la hija o el nieto, la nieta. Es impresionante la cantidad de veces en que esto nace por darse cuenta de cómo su acción, o la pregunta directa, ¿no? De un nieto, una nieta diciéndole, tú, abuelo, ¿estás orgulloso de todo lo que haces? Y la persona empezar a preguntarse, wow, hay ciertas cosas de las cuales he hecho oído sordo o vista ciega y en realidad las consecuencias las va a vivir la generación que viene, ¿no? Y eso se está traduciendo cada vez más en que las empresas se están dando cuenta, y las organizaciones en general, de que están fracasando en cómo atraer el talento que necesitan, porque ese talento viene con una exigencia de construir un mundo a partir de ciertos valores, ¿no? Entonces, mucho de lo que me está tocando trabajar tiene que ver con generar esa conversación, y cuando Bueno, esa conversación se genera de manera genuina, abre el espacio para colaborar incluso con tus competidores, porque tus competidores no son tus competidores cuando se trata de resolver el clima, son tus aliados. No son tus competidores cuando se trata de resolver injusticias sociales, son tus aliados. Y por lo tanto, el poder abordar la colaboración exige primero un cambio personal, y ese cambio personal hoy en día lo están facilitando las conversaciones que justamente se están generando con las generaciones más jóvenes. bueno, una de las razones por la cual yo te apruebo justamente es que este proceso es una gran oportunidad para tener esas conversaciones. Yo creo que lo que está pasando en Chile es justamente parar, se podría decir. También creo que el COVID ha ayudado y tener conversaciones que no estábamos teniendo y que es necesario tener. Y una de las cosas que, bueno, para los que nos están viendo y quieren, vamos a terminar, quedan 10 9 minutos con preguntas. Si quieren lanzar preguntas, por favor háganlo al chat y se la hacemos a Gonzalo. Pero una de las cosas que a mí me llama la atención, Gonzalo, de la Constitución del 80, es que en las primeras líneas se habla de que el fin es el bien común. Y si yo veo las conversaciones que he tenido en los últimos 10 años con todo tipo de personas, de Estado, de derecha, izquierda, empresarios, muy pocas veces he escuchado y he dicho, yo cero, en el fondo, el bien común. Y creo yo que el tamaño de los problemas en educación, en salud, en medio ambiente, tú lo has puesto muy bien. No se trata del problema de otros, se trata de nuestro problema. Es al final algo que nos atañe a todos por un lado u otro. Entonces, el, el, las palabras que tú has dicho, esto de colaborar, el nosotros, finalmente el que todos estemos mejor, yo creo que requiere un cambio cultural gigante. Y yo espero que este proceso constitucional sea un gran proceso de formación cívica, democrática, eh, medioambiental, fondo del despertar de una vida o de un crecer que ha sido muchas veces sin hacernos estas preguntas. Gonzalo, mira,
yo dame los últimos 2 minutos porque tengo delante mío una tapa de un libro que se llama La invención de la naturaleza. No sé si lo has leído, No. que es la vida, el nuevo mundo de Alexander von Humboldt. Y Wow. Humboldt, yo no me lo leí entero, pero tengo amigos que se lo leyeron y se lo regalamos a mi viejo cuando cumplió 75. Entonces hemos estado hablando mucho de esto. Pero Humboldt, que tuvo, en el fondo vivió a finales del siglo XVIII, a principios del XIX, eh, fue de los primeros que dijo algo que tú has dicho claramente hoy día, que está todo relacionado. O sea, lo que pasa en los bosques de China afecta a Chile. Lo que pasa en el Sahara, alguna razón, afecta a Alaska también. Y aunque eso no lo vemos, es lo que efectivamente es la ley natural, así está, así es. Y la lección que yo me llevo trabajando más en el mundo de la educación, yo me atrevo a decir que lo que descubrió Humboldt en la naturaleza es similar para los seres humanos. Lo que le pasa a alguien en la China, bueno, es obvio que voy a decir, sin duda no influye ahora, ¿para qué dice el coronavirus? Así fue. Pero en todo ámbito de cosas, en todo ámbito de cosas, el coronavirus es algo muy explícito y lo pudimos vivir, pero en las cosas que no vemos también sucede. Somos seres intrínsecamente relacionados que si no nos preocupamos por el prójimo, si no estamos preocupados por el bien común, pero no desde la culpa, sino que porque todos estamos mejor, sin duda estamos perdiendo una oportunidad de sacar, yo diría, de una vida plena, no solamente nosotros, sino que también la gente que está al lado. Entonces, en estos minutos que nos quedan, Gonzalo, me encanta terminar con esta experiencia, con una arenga a mi entrevistado, para la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, sobre el medio ambiente. El medio ambiente es un temazo, un temazo. Todos quieren meterlo como derecho en la Constitución. Sin duda, puede ser de distinta manera, pero ¿qué es lo que necesitamos comprender yo hoy día para poder hacer mañana, pensar mañana, eh, que pueda contribuir para tener un mejor medio ambiente? Yo te diría, Tomás, que lo primero es entender que la naturaleza no es el lugar donde yo voy el fin de semana a descansar entre los árboles o en la playa. Nosotros somos parte de la naturaleza y por lo tanto tenemos que parar nuestra creencia de que podemos desconectarnos y por el contrario volver a conectarnos con esa esencia natural. Sentir la naturaleza es lo que nos ayuda primero a cuidarla y a quererla, ¿no? Y después a continuación, por supuesto, a ir viendo cuánto yo puedo ir cambiando, qué tipo de hábitos, ser consciente de todas mis interacciones. La interacción con la naturaleza no es solamente, digamos, cuando te comes una lechuga. Tu interacción con la naturaleza es permanente. En este minuto tú y yo estamos respirando, nuestro cuerpo está lleno de interacciones eh, y Acciones de actos químicas. naturales. Pero lo que me gustaría dejar en la audiencia y ojalá, digamos, en muchas personas, es que tenemos que migrar de una lógica de que la naturaleza es simplemente un repositorio de bienes para los seres humanos a este lugar en el cual pertenecemos y por lo tanto que tenemos que cuidar. Yo creo que lo que nos toca ahora, y yo tengo la impresión de que incluso el COVID va a servir para ello, es que debemos avanzar hacia una cultura del cuidado. Y probablemente es una cultura con valores mucho más femeninos en lo que hemos entendido tradicionalmente lo que son los valores femeninos, donde efectivamente cuidamos más nuestras interacciones, cuidamos más nuestro bienestar en el contexto del bienestar común y el contexto del bienestar de nuestro entorno y por supuesto somos mucho más capaces de colaborar respecto de competir. Entonces yo creo y espero que lo que estemos enfrentando ahora sea una entrada a una cultura del cuidado que como consecuencia genere una sociedad chilena mucho más cuidadosa de nosotros mismos y del entorno que nos fue entregado para que lo cuidemos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Como te digo, esta conversación, habíamos tenido un par de conversaciones en Santa Lucía, fue la última, no fue ahí bajamos juntos a Santa Lucía. Siempre ha sido un agrado, pero este proceso constitucional nos está ayudando justamente a volver a poner el bien común delante, el hablar de un nosotros,
el hablar de cómo podemos colaborar, no estas relaciones o soluciones binarias, donde es o Estado o mercado, sino que aquí se necesita la colaboración de todos y todas. Y me llena de esperanza también escucharte, porque creo que el problema que tú estás resolviendo es, yo diría, quizás más complejo que el que podemos o el que vamos a enfrentar hoy día, porque significa una colaboración mucho más grande a nivel mundial. Entonces nos llena de esperanza este proceso tan importante para Chile, tan necesario también, nos ayuda a poder enfrentarlo también de esa manera. Muchísimas gracias, Gonzalo, y sin duda vamos a seguir en contacto porque el medio ambiente va a seguir siendo tema y espero yo también poder colaborar lo más posible para que sea algo provechoso y bueno para nuestro país. Un abrazo muy grande. Otro, Tomás. Muchas gracias. Chao, chao. Donde las papas queman, Chao. nuestro tercer invitado, Gonzalo Muñoz, seguiremos el próximo martes de 20 a 20:45 horas hablando desde donde las papas queman. Un abrazo a todos. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.